Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a todos por estar aquí. No sé si todos me escuchan bien, si ocupa que hable más duro, cualquier cosa. Este, di, a mí me gustaría empezar primero que todo dándole gracias a Dios porque eso para mí es como una culminación de todo un recorrido que ha sido impresionante desde el año pasado que abrimos esta comisión de asuntos indígenas, como este año lo que ha sido este conversatorio lo llevamos planeando desde el año pasado, finales del año pasado, hasta el día de hoy, que lo pudimos concretar, que tenemos la suerte de tener acá a los representantes de la comunidad, que es un completo gusto, la verdad, tenerlos acá. Y yo creo que yo pensaba, cuando estaba pensando en qué decir hoy, tenía nada más un par de palabras, darle introducción y que pasaran todos los invitados a hablar. Pero hace unos días, hablando con un amigo, estábamos hablando y me dijo, el curso de métodos de investigación es el que me hace dudar de la carrera. Y yo, ¿qué pensaba yo como estudiante de primer ingreso hace un año? Yo soy estudiante de segundo año. Y la verdad es que yo llegaba y mis clases de métodos eran complicadas, las primeras clases, no sé si le está tocando leer Edgar Morán y con el libro, que es complicado. Pero cuando tocó la asignación de los temas de la clase, yo me acuerdo que yo entré como estudiante de primer ingreso, que le gusta el derecho privado, y yo dije, sí, pero me gusta el derecho comercial, el derecho privado. Y me asigna la profesora Ana Lorena de tema, la propiedad intelectual y la semilla. Nunca se me va a olvidar, porque yo juraba que el tema era la semilla como capital inicial para iniciar la financiación de un proyecto, sí, el capital semilla que se llama. Y yo sí, súper que ver con la propiedad intelectual. Y me voy topando y chocando con pared con el protocolo de Nagoya. Un protocolo que busca privatizar la propiedad genética de las semillas. Y fue mi primera introducción al mundo del derecho indígena. Y empezamos a ver el convenio 169 de la OIT, la ley indígena, y me fue llamando mucho la atención. En paralelo, estaba teniendo el problema con el curso de razonamiento jurídico, que normalmente son los dos que causan más problemas a los estudiantes de primer ingreso, porque el curso de introducción y el curso de historia son mucho más teóricos. Y también, gracias a Dios, matriculé con el profesor Rubén Chacón, que es experto en derecho indígena en esta facultad. Y yo no sé, yo creo que todos los estudiantes de derecho cuando entramos aquí nos dicen dos cosas. O que estamos aquí porque somos buenos peleando o éramos peleoneros en el colegio, o tal vez porque éramos muy, muy buenos en español y en estudios sociales en el colegio, alguna de las dos. Y entonces, yo tenía el problema de que en el curso de razonamiento me estaba quedando estancado. Tengo la bendición de tener una generación de compañeros que son súper dotados, todos, no conozco a un solo estudiante de mi generación que le cueste la materia o que no resalte. Y yo me estaba quedando atrás, no me gustaba el curso, porque yo no resaltaba entre mis compañeros, no sabía qué decir, no podía aportar a la clase. Y gracias a la investigación que estaba haciendo de propiedad intelectual con la profesora Ana Lorena, cuando Rubén Chacón nos trajo la ley indígena, yo estuve debatiendo, estuve discutiendo con él, y fue casi que una conversación tú a tú esa clase, ni siquiera fue una clase en general. Fui desarrollando un interés, un gusto por el derecho indígena que fue creciendo paulatinamente conforme iba en paralelo con la investigación de la profesora Ana Lorena y el curso de Rubén. Y en el segundo semestre, que son las elecciones de la Asociación de Estudiantes, queda mi amiga Isabela Trizán. Y Isabela me pide ayuda con la Comisión de Asuntos Indígenas, debido a que ya ella sabía que yo tenía un interés. Y fue algo a lo que yo le tuve muchísimo miedo, porque uno como estudiante de primer año no sabe, no tiene interés, el interés es muy poco, muy escaso, y le dije que no en ese momento por miedo a tomar las riendas del proyecto. En mi curso de Humanidades tuve la oportunidad de desarrollar
un proyecto de investigación acerca del conflicto territorial que están viviendo las comunidades en Salitre. Y eso me involucró al 100%, o sea, uno se da cuenta que hay una lucha, que hay un problema, que hay un problema al que hay que buscarle una solución. Que no solo es un grupo el que está peleando, sino lastimosamente son diferentes grupos a lo largo del país, incluso en Centroamérica, que están buscando por reafirmar sus derechos. Entonces, llega el profesor José María Villalta y nos vamos a la gira a Zigzaola, donde también era leer folios y folios. No voy a meterme mucho en la investigación de la gira porque ya se lo encarga mi compañero, pero era preocupante. Uno estaba preocupado por la cantidad de folios, un problema no solo el de la cédula de identidad, sino el conflicto laboral que están teniendo contra la empresa del Monte. Y uno decía, ¿qué hago yo? O sea, ¿qué puedo hacer yo como estudiante de primer ingreso? ¿Quién soy yo para poder acatar un problema de tal magnitud? Y recuerdo que cuando estábamos entrevistando a una de las personas indígenas, llegó y me dijo, es que esto va en contra de mi ley. Y se sacó un pequeño convenio 169 de la OIT y se lo señaló, esto va en contra de mi ley. Y ahí me sorprendió porque ellos tenían un conocimiento jurídico impresionante, o sea, ellos pueden saber lo mismo que un abogado de derecho indígena. Y lastimosamente el juicio que habían llevado había sido completamente ilegítimo, como lo vimos al final, adelantándome un poco, fue incluso con vicios sustanciales de inconstitucionalidad, por lo cual debía de ser nulo, pero eso, de nuevo, repito, lo vamos a tomar más adelante. Y fue el eslabón final que me hizo decir, yo necesito tomar ese reto de la Comisión de Asuntos Indígenas. Y tengo un compañero, José Bolaños, que tal vez va a toparse con él más adelante, coordinador de la Comisión de Asuntos Políticos, y habló con José María Villalta. Profe, yo quiero hacer un conversatorio sobre el tema, no quiero que esto quede así. Y no sé, a mí me entró rabia, porque en ese momento yo no era el coordinador, y yo dije, ¿por qué va a tener que migrar la problemática a otras comisiones, que si bien es un asunto político, nosotros tenemos la comisión dentro de la facultad que puede exponer el tema? Ese mismo día hablé con Isabela y le dije, necesitamos reformar esa comisión y necesitamos hacerlo bien. A partir de ahí fue un proceso largo, hemos ido subiendo publicaciones, comentando el convenio de la OIT, y eso no quiero decir culminan hoy porque espero que sea un largo tiempo, pero o sea, uno de los ejemplos más grandes que vamos a tener de lo que puede llegar a esa comisión es un día como hoy, teniendo representantes de la comunidad, teniendo representantes de kioscos ambientales, teniendo representantes de la Facultad de Comunicación aquí. Y yo quiero cerrar mi discurso diciendo, sí, o sea, ya vieron el proceso largo que fue, es que yo esté hasta aquí. Yo creo que la voluntad de Dios me trajo hasta aquí, hasta a hablarles a ustedes. Pero yo quiero que ustedes se queden más con el hecho de que no porque seamos estudiantes de primer año, no es que no podemos hacer nada, no es que nuestras investigaciones no pueden llegar a nada, no es que no podemos empezar a ser abogados desde ahorita, solo por no tener un título. Yo quiero que se queden con el hecho de que yo estoy aquí gracias a una semilla, a un trabajo que me asignó la profesora de métodos de investigación acerca de la propiedad intelectual y la semilla, y algo así empezó. No sé si ya la prueba les asignó temas para la investigación, pero apropiense del tema, apropiense, vayan buscando qué les gusta, qué quieren investigar, qué problemáticas quieren atacar y cómo pueden ayudar verdaderamente a la sociedad. Muchísimas gracias. José.
Jacobo Coitere. Buenas tardes a todas y a todos. Soy indígena Nove de Zixaola. Soy un pueblo originarios. Vengo a representación de pueblos indígenas, más de 10.000 habitantes dentro del país de Costa Rica. Y pues nuestra misión y objetivo principal de estar por acá en San José es por el tema del territorio. El territorio para nosotros es de carácter urgencia, la cual nos llegó a presentar solicitudes al viceministerio del gobierno, y incluso estuvimos conversando con ellos, ¿verdad? Con el señor. Tenemos muchas necesidades que se nos presentan como pueblos indígenas. Comentando antes con unos compañeros en el kiosco, ¿verdad? Y el por qué es que nos discrimina a nosotros por asunto laborales, tema laboral. Nosotros hemos sido discriminados, explotados laboralmente por empresa transnacional, que en donde nosotros como indígenas, ellos nos impide a practicar nuestras culturas, nos ha impedido a tener nuestros propios fogones, han demolido algunas casas, han cortado las luces a los niños que estudian dentro de la escuela de Costa Rica, por ser indígenas, ¿verdad? Porque no tienen derechos que reclamar. Y el convenio 169 de la OIT sobre temas de pueblos indígenas, todos los artículos que contiene el convenio 169 y las declaraciones de las Naciones Unidas que Costa Rica adopta, ratifica, obliga al Estado costarricense a proporcionar condiciones de vida del buen vivir. Y esa no la está cumpliendo el gobierno costarricense. Si es cierto, no ha escuchado, no ha dado, no ha otorgado una ciudadanía, pero eso no nos resuelve el problema de la educación, el problema de salud, el problema del agua, la luz, una condición digna de vida. No tenemos nuestras condiciones de vida propias, no podemos ejercer nuestras actividades culturales porque no tenemos a dónde. En este momento, muchos de los compañeros están desempleados, viven en casa de la empresa y la empresa han demolido ciertas casas de los compañeros donde habitan niños en esas casas. Y pues para nosotros hoy en día estar aquí no es cuestión de que quieran nosotros venir a ver, sino es que, y tampoco rogar, sino es que cumplan el convenio 169 de la OIT sobre el territorio. Nosotros no estamos pidiendo algo que no está dentro del convenio 169. Y las obligaciones del gobierno costarricense es escuchar y dar los que nosotros estamos solicitando. ¿Por qué para nosotros es de suma importancia y es de carácter urgencia? Porque ahorita mismo la empresa, la del Montes y la brasileña, han venido explotando y discriminando a los trabajadores por solo el hecho de estar reclamando los derechos que corresponden laboralmente, y no solamente laboral, también por parte del sindicato. Hacen persecuciones a los pueblos indígenas, que ellos hablan sobre las leyes de Brasil, aplicando leyes de Brasil en Costa Rica, porque ellos tienen empresa aquí en Costa Rica, la cual nosotros como pueblos indígenas tenemos que adaptarnos a las leyes brasileñas. Que todas las leyes y los reglamentos de las empresas que ellos digan, esos nosotros como pueblos indígenas tenemos que cumplir. Y cuando no se cumplen, ya hay un despido sin derechos patronales, sin justificación. O sea, no cumplen, no ordenas como lo
como lo abarca la ley y las constituciones políticas. Ellos no nos ven como nosotros, como somos pueblos indígenas, más que nada, ellos nos ven y nos consideran como panameños y extranjeros. Como siempre así lo han puesto ante el gobierno y todas las empresas transnacionales que han venido, no nos reconocen. Nosotros siempre hemos estado invisibilizados desde muchos tiempos. En Cantón de Talamanca, la mayor parte de la población indígena que habita ahí son más de 10,000, como les decía anteriormente. Hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos mayores. La atención para nosotros es que queremos que nos veas como tal y como somos. Nosotros no somos extranjeros, nosotros no tenemos fronteras, somos un pueblo indígena, pueblos originarios. Antes de la creación de la frontera ya existimos en Costa Rica, ya estuvimos aquí. No tenemos la necesidad de decirle a Costa Rica, al gobierno costarricense o al Estado costarricense que nos vea con tristeza ni con que una cara de mendigo, no. Sino que nos veas como persona y ciudadano más dentro de Costa Rica, porque ya tenemos 588 con cédulas nacionales. Entonces, ¿qué más pedir? Y más, aparte de eso, hay muchos chicos que son costarricenses de nacimientos, tienen sus documentos aquí en Costa Rica. Y ahora, ¿cómo puede ser posible que el gobierno de Costa Rica, el Estado costarricense, permita que una empresa transnacional venga a explotar en su propio país y poner una ley burocrática de otro país en territorio costarricense? Y la mano de obra que tiene la empresa brasileña y Del Monte son indígenas. Y el convenio lo respalda y convenio ha sido violentado dentro de la empresa. Cuando los trabajadores hablan del convenio 169, a la empresa dice que eso no existe porque eso no está en el marco de la ley de la empresa de ellos. Por ende razón, he solicitado, como parte de la mesa de diálogo, llamar a un consenso de diálogo a las dos empresas, dueños de la empresa, y que se comunique, que se dialogue con el pueblo indígena, que realmente nos encontramos explotados por ellos en Zigzagola. Es triste cuando una empresa transnacional viene a suplir, según ellos, las necesidades del Estado, de la nación, y cuando viene a explotar. Pienso yo de que no debería de existir ese tipo de burocracias. En un país donde existe la democracia, en un país donde existe digamos, pluriculturalidad, que el gobierno adopta una ley donde que realmente tiene que respetarlas. La atención, teníamos problemas con la atención médica. Hasta el momento hemos recibido el seguro por el Estado, seguro por familiar, pero también es algo que nos está impidiendo a que las mujeres y los hombres atiendan en el seguro en hospitales de afuera. No nos está valiendo como los compañeros trabajadores no está siendo valorado por parte de la empresa en capacidades, accidentes laborales, enfermedades laborales, que la empresa no lo reconoce que es así. Y muchos han sido despedidos por no presentar una incapacidad laboral. Han sido algunos de los compañeros sido discriminados y perseguidos, es una persecución, algunos de los compañeros por parte, digamos, de la empresa hacia el sindicato. Tal vez puede escuchar feo que diga sindicato, pero es así. Entonces, nosotros, como pueblos indígenas, estamos haciendo un llamado a todos los funcionarios, abogados que nos conozcan, que realmente conozcan el tema del pueblo indígena, en resolver nuestras necesidades pronta como pueda ser. Y a nosotros nos espera una pronta respuesta. Como nos llamaron una comisión de 14 personas, y aquí los ves, y a cada uno de nosotros nos espera una respuesta. Decía un chico
¿Quiénes eran ellos? ¿Cómo lo mirabas? ¿Cómo nos ven a nosotros? ¿Cómo nos consideras? Cuando se trata de un pueblo indígena, a nosotros nos gusta que nos vea como indígena y que nos atienda y que nos vea como acorde de nuestra costumbre, de nuestras culturas. Las medicinas tradicionales, las casas, iglesias religiosas de los pueblos nobles, la iglesia mamantatas, han sido perseguidos por las empresas transnacionales. Y nosotros no queremos que pase eso a una futura generación, y cuando queremos que una futura generación progrese, tenga una educación eficaz en una sociedad democrática. No sé ustedes cuánto han ido a Zixaola. Yo quisiera saber cuánto han ido a Zixaola, a ver la área de Zixaola. ¿Y cuántos son abogados? Hay uno. Veo que realmente nosotros hemos estado en una empresa, en un estado, un lugar que se considera la empresa transnacional dueño de la tierra. Cuando se siembra una planta, los trabajadores por necesidades, usos personales, los corta, la empresa los manda a cortar. Porque el dueño se da de cuenta, si nosotros nos sembramos una planta a la orilla de la casa, lo manda a cortar. Yo pregunto, ¿cómo es que allá en Brasil está el dueño de todos y mañana se da cuenta de lo que nosotros sembramos y lo mandas a cortar? O sea, las contrataciones que tiene esa empresa es los mismos costarricenses que desconocen nuestras condiciones de vida. Dejo hasta aquí porque la compañera tiene que comentar también muchas cosas. Muchísimas gracias. ¿Sí? Bueno, tal vez no escucharon mi nombre, Eusebio Julián, soy de Indígena Nova de Zixaola. Buenas tardes, mi nombre es María Ángela Jiménez Baker. Soy parte de la organización NOVE. Como venía hablando el compañero Eusebio, nosotros somos ciudadanos indígenas. No quiere decir por lo indígena que nos discrimine, sino que nos haga valer como somos. También, como venía hablando el compañero Eusebio, hay muchos temas, muchos puntos que nos afectan a nosotros. Por ejemplo, el punto de la educación. Muchos niños no pueden tener una educación porque a muchos les quitan la autoridad de tener una beca. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo un estudiante, un niño puede tener ese pensamiento de estudiar? En vez de estudiar, se hacen las preguntas cómo el gobierno les quitan la beca. Y a veces, en un sentido emocional, ellos se afligen. Por otra parte, también es que nosotros somos indígenas noves de Zixaola, y Zixaola es un territorio donde no tenemos dónde vivir. Zixaola es un territorio que está está comprado, está lleno de empresas bananeras donde no tenemos casas donde vivir. Como decía el compañero Eusebio, que a veces no tienen la conciencia de decir hay muchos casos que
a veces no piensan y desalojan a los niños, a los padres con sus niños. Y en realidad no tenemos dónde vivir. Y hay muchos también de nosotros que alquilamos. Alquilamos, pagamos luz, pagamos el agua. Y esas son cosas que nos aflige porque en vez de ayudarnos, nos explota. ¿En qué sentido? De que si yo voy a pagar una luz, sé que yo de 80,000 colones y voy a usar agua, bueno, estoy usando el agua y voy a pagarlo, y el agua me está saliendo en 90,000 colones, y yo tengo un salario de 100,000 colones porque no baja ni sube. ¿Cuánto nos está quedando en el bolsillo? Nada. Entonces son cosas que también tienen que ver hacia nosotros, que nosotros no es porque queremos estar aquí, visitar, darle para venir a pasear o ver el lugar, sino estamos exigiendo un derecho del convenio 169, que nosotros como indígenas tenemos todo el derecho de tener la educación, el trabajo y un territorio. También hablemos un poco sobre la salud. Cuando vamos a Levi's, a veces Levi's, bueno, a veces contamos, a veces ahí en el Levi's solamente cuentan con 4 o 5 citas. Cosas que a veces, bueno, de donde vivo yo a la clínica, me toma que como unos 15 minutos para llegar, y para llegar en algo que no voy a tener citas. Y después me dice, bueno, llegue tal día. Y cuando llego igualmente. Son cosas como que, como diría, no, es que ellos son indígenas, no, nos discriminan. Y también cuando pasan accidentes, bueno, en caso de una compañera ahí, ella tuvo que ir a sacarse, bueno, sé que yo placas, creo yo, al Valle La Estrella, que queda súper lejos, de Zigzaola al Valle La Estrella. No la atendieron a ella. De ella tenemos un seguro. El seguro nos respalda solamente en el sector Talamanca. Cosas que cuando nos mandan a Limón, a San José, no nos reciben. Porque nos dice que el seguro por el Estado que tenemos simplemente es como un código. No nos respalda. Entonces, ¿qué nos toca? Venirnos para la casa, porque de igual manera no nos van a atender. Y son cosas que son difíciles. Y ojalá ustedes, compañeras, compañeros, logran entender nuestra situación y poder ayudarnos, ¿verdad? Yo sé que muchos se están extrañando, se preguntan quiénes son ellos, de dónde son. Somos de Zigzaolas, somos indígenas Nove, que necesitamos una solución. Y es algo, no es una solución, sino exigimos un derecho de nosotros. Por igual también, como decía el compañero Eusebio, que no tenemos ni a dónde cultivar, ni a dónde sembrar por lo menos una mata de plátano, una mata de yuca, porque no, igual, por lo mismo, no tenemos un territorio, un terreno donde podamos hacer nuestra cultura, porque nuestra cultura es sembrar banano, yuca, criar gallinas, muchas cosas, ¿verdad? Igual, nuestra cultura es
nosotros cocinamos en fogones. Igual, es algo prohibidamente en empresas bananeras que las compañeras, los compañeros cocinen en leña, porque supuestamente dice que le dañan la casa, que no sé qué, empiezan a buscar un pretexto. Y como le estaba diciendo, hay muchos puntos, pero el punto más importante que queremos es que nos ayude, que el gobierno nos dé un sí para un territorio personal de nosotros, donde nosotros podamos realizar nuestros eventos culturales, sociales. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Quiero agradecer a la ED por organizar este espacio, igualmente a la profesora Ana Lorena por participar, por traer al grupo aquí, y especialmente a la comunidad Nove de Zigzaola por venir aquí. En esta visita nos acompañan 14 personas representantes de las principales asociaciones de la comunidad Nove de Zigzaola, líderes y lideresas comunales de este pueblo originario que vienen aquí reclamando sus derechos. También esta actividad es posible gracias al apoyo del programa de kioscos socioambientales en coordinación con el Consultorio Jurídico de Mediación de la Facultad de Derecho, que también está trabajando con la comunidad. Y el programa de kioscos socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social, que también ha estado apoyando a esta comunidad. Y bueno, yo tal vez lo que me gustaría hacer es contextualizar un poco lo que ustedes han escuchado aquí, porque ahora ustedes pueden preguntarle, aquí tienen ustedes directamente a personas representantes de esta comunidad, pueden preguntarle sus dudas sobre lo que ellos y ellas nos han mencionado. Agradecerle mucho también a Eusebio y a María Ángela por su testimonio y todo lo que han compartido con nosotros, pero aquí hay también otras personas que pueden ampliar esos testimonios. Tal vez contarles que el pueblo Nove de Zigzaola es un pueblo indígena transfronterizo, es decir, es un pueblo originario cuyo territorio original forma parte de lo que hoy es Costa Rica y Panamá. Es decir, el territorio original del pueblo Nove está en parte de lo que es hoy Costa Rica y en parte de lo que hoy es Panamá. Y ellos habitaban ese territorio y habitan ese territorio desde mucho antes de que existiera Costa Rica y desde que existiera Panamá y de que alguien se inventara esa frontera que les pasa por el medio. En Costa Rica, el pueblo Nove de Zigzaola ha sido históricamente tratado como les llamaban antes y durante muchos años indígenas migrantes, porque a pesar de ser los pobladores originarios de este territorio, para el Estado costarricense eran indígenas extranjeros, panameños, que migraban a Costa Rica ocasionalmente a trabajar en las plantaciones de banano y de plátano de Zigzaola. Toda la parte sur del cantón de Talamanca, que colinda con Panamá, pues está, ahí lo que hay sobre todo son plantaciones de plátano y de banano, asignadas desde hace muchos años por el Estado costarricense, incluso tierras del Estado, a las compañías bananeras, ¿verdad? Chiquita del Monte, y otras pues también empresas más pequeñas. Entonces, históricamente, el pueblo Nove de Zigzaola fue tratado por las autoridades del Estado costarricense como migrantes, ¿no? A ellos les exigían para poder trabajar aquí, sacar un permiso de trabajo, porque las plantaciones de banano y plátano requieren la mano de obra, usan la mano de obra, y pues como han escuchado ustedes también se dan graves denuncias de violación a los derechos laborales. Resulta que hoy el pueblo Nove de Zigzaola es el pueblo indígena más numeroso del cantón de Talamanca. Sin embargo, cuando uno piensa en Talamanca, piensa
en el pueblo Bribri, en el pueblo Cabécar, y esta población estuvo totalmente invisibilizada. Hasta que poco a poco fue saliendo a la luz el problema. Por ejemplo, de los primeros antecedentes, funcionarios del Ministerio de Salud empezaron a detectar graves problemas de malnutrición y mortalidad infantil que disparaban los índices del Cantón de Talamanca y decían, pero bueno, ¿qué pasa aquí? Resulta que hay una población que era absolutamente invisible para el Estado y que sencillamente no aparecía en ningún registro. Y esta es la historia de este pueblo, ¿verdad? Si los pueblos indígenas en Costa Rica sufren discriminación, el pueblo Nove de Zigzaola sufre todos los tipos de discriminación. Discriminación por ser indígenas, por ser tratados como extranjeros, por la pobreza, por la explotación laboral, por todos los factores por los que una persona puede ser discriminada y vulnerabilizada. Y bueno, empezó a hacerse visible el problema y las autoridades tuvieron que empezar a ponerle atención. Y ahí entró un poco el apoyo que desde la universidad empezamos a dar, ¿verdad? Porque este conversatorio, por un lado, va de contar la historia de este pueblo, de esta comunidad, pero también el tema que sugirió la AED es cómo ustedes como estudiantes de Derecho pueden involucrarse, pueden participar. Entonces yo voy a hablar un poco de las dos cosas, voy a contarles un poco la historia. El pueblo Nove desde hace mucho tiempo venía organizándose, venía denunciando estas cosas, graves problemas en todos los campos, la falta de un territorio, la falta de un reconocimiento de derechos de ciudadanía, como eran tratados como extranjeros, eran absolutamente y son todavía absolutamente vulnerables a todo tipo de explotación laboral en las plantaciones. En las clínicas del Seguro Social no querían atenderles simplemente. Todavía hay problemas de denuncias de discriminación contra la caja, pero el problema era más grave todavía, porque a pesar de tener un seguro por trabajar en las plantaciones, les decían, no, usted es extranjero, aquí no lo vamos a atender. Incluso hay historias de denuncias gravísimas de las que nos hablaba ahora doña Eulalia, que puede contarlas si quiere hablarnos de eso nuevamente, de cómo eran llevadas las mujeres indígenas embarazadas, no las querían atender en la clínica, las llevaban en ambulancia a la frontera para que los niños nacieran en Panamá. Denegación de acceso a los servicios públicos, a las becas para poder estudiar en las escuelas, denegación del derecho a la educación intercultural y una serie de problemas que se estaban dando de forma reiterada. Bueno, en este marco, en la universidad empezamos a apoyar a la comunidad indígena Nove de Talamanca, en conjunto con las otras instituciones, con los otros funcionarios públicos que estaban preocupados por el problema, porque aunque en San José ni siquiera sabían que esta población existía, allá en Talamanca había funcionarios públicos que estaban comprometidos y preocupados por la situación y que también fueron aliados. Y tal vez lo bonito de esta historia es que mucho nació de la universidad y de cursos como este que ustedes están llevando, ¿verdad? Obviamente lo que hicimos en la universidad fue acompañar la lucha del pueblo Nove, la lucha de estas personas que están aquí, que durante muchos años se movilizaron y vinieron como vinieron hoy a reclamar sus derechos. Pero poco a poco se fue visibilizando el asunto. Por ejemplo, el tema de la caja. Hubo un recurso de amparo que redactaron estudiantes de trabajo social de San Ramón, de la sede de Occidente, que después de una gira que hicimos a Zigzaola, ellos vieron la discriminación que sufrían en la caja, cómo les exigían traer el pasaporte para poderles atender, requisitos que se inventaban allá que no existen. Y ese recurso de amparo que presentaron las estudiantes de San Ramón se ganó y se obligó a la caja a eliminar esos requisitos absurdos.
También trabajamos con estudiantes de la Escuela de Comunicación Colectiva. Ahí nos acompaña el profesor Miguel Regueira, también profesor de la Escuela de Comunicación, que también participó apoyando varios de los cursos. Y bueno, los estudiantes de comunicación fueron allá en una gira y identificaron que efectivamente había un problema de reconocimiento de derechos de ciudadanía e hicieron una estrategia de comunicación para apoyar a la comunidad a dar la lucha para que se les reconozca su ciudadanía. Nos decían cuando íbamos, no, es que yo no quiero que me traten, yo no soy ni tico ni panameño, yo soy indígena, nove, transfronterizo, y soy tico y soy panameño, nos decían, ¿verdad? Entonces, de ahí, de esa lucha, surgió la propuesta que se fue cuajando hasta que se presentó la comunidad nove, con el apoyo de la universidad, presentó a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley para el reconocimiento de derechos de la población indígena transfronteriza. Y ese proyecto de ley, después de una larga lucha, nada de esto fue fácil, se convirtió en la ley 9710, que hoy es la ley que está vigente. Esa ley reconoce derechos de ciudadanía a la población indígena nove transfronteriza. O sea, se acaba la discusión de si son panameños o son costarricenses. No, son las dos cosas, son lo que quieran ser, pero el Estado costarricense no puede negar la cédula a quienes quieren tener la cédula, ni la residencia a quienes quieren tener el DIMEX, la residencia, porque hay un derecho de ciudadanía que incluso antecede a la creación de este Estado. Y eso es lo que está garantizado en esa ley. Gracias a esa ley, algunas de las personas que están aquí de esta comunidad han logrado tener ya su cédula tica. Otros todavía no la tienen, porque aunque está la ley, ustedes saben que no basta con tener una ley si esa ley no se cumple. Entonces todavía hay personas que no han logrado tener su cédula o que no tienen el DIMEX, la cédula de residencia, porque todavía Migración y las autoridades del registro civil ponen trabas. Por eso también ellos están aquí. Pero la principal reivindicación por la que están aquí es porque, a pesar de que es el pueblo indígena más grande, con mayores habitantes del cantón de Talamanca, es el único pueblo indígena que no tiene un territorio reconocido, ¿no? Hay otros pueblos indígenas que tienen territorios reconocidos, que tampoco es que ya sea el fin del problema, ¿no? Sabemos lo que pasa, por ejemplo, en Salitre, donde hay un territorio indígena reconocido, pero hay usurpadores con la complicidad del gobierno que se roban esas tierras y que expulsan al pueblo indígena de su territorio, pero por lo menos tienen un reconocimiento legal de un territorio. El pueblo nove de Zigzaola no tiene territorio, ¿no? A pesar de que ellos han vivido siempre aquí, esas fincas son fincas del Estado que están concesionadas a las compañías bananeras o plataneras, y entonces ellos viven alquilando casas o en las casas de la compañía bananera, lo que le da a la compañía un gran poder para hacer lo que quiera con la vida de estas personas. Y no hay un territorio reconocido donde ellos puedan tener su centro cultural, su religión, sus tradiciones, su organización. Tienen que reunirse en lugares que les prestan, en Zigzaola Centro o a la orilla de las fincas. O sea, cuando ustedes vayan, si van a Zigzaola, van a ver el lugar de reuniones que tiene, por ejemplo, el grupo de trabajadores de Atigusi, trabajadores que se organizaron y que también tuvieron un conflicto laboral. Van a ver ustedes que el salón de reuniones son unos árboles grandotes que están a la par de la plantación. Ese es el salón de reuniones de la comunidad. Entonces, ellos están poniendo aquí una reivindicación central, es decir, ¿qué significa que Costa Rica haya firmado el convenio 169 de la OIT? ¿Significa solo que vamos a foros internacionales a rajar de los defensores que somos de los derechos humanos? ¿Qué significa que el país haya firmado ese convenio y diga que es un país respetuoso de los derechos de los pueblos originarios? Para poder garantizar esos derechos, así como que se tiene que respetar el idioma, la cultura, las tradiciones, la educación intercultural, el acceso a la salud y a todos los derechos básicos, al trabajo digno, se tiene que reconocer también la existencia de un territorio. Ellos vinieron hoy a una reunión con autoridades del gobierno
para plantearle eso. El actual presidente les prometió durante la campaña electoral que se les iba a reconocer un territorio. Y vinieron hoy a tocarle la puerta, ahora nos van a contar más de eso, vinieron a tocarle la puerta al presidente. Hey, señor presidente, usted nos prometió que se iba a reconocer nuestro derecho al territorio. Obviamente ese es un proceso que va a tomar tiempo, hay que hacer estudios, hay que ver dónde se puede ubicar ese territorio, pero ellos vinieron a plantear esa reivindicación, que es una reivindicación fundamental para reconocer los derechos de los pueblos originarios. La otra historia es la historia de la huelga en Del Monte. Aquí hay muchos trabajadores que se organizaron en el año 2014, 2015, y ahora José David, que fue en la gira con nosotros el año pasado, les va a contar un poco más, que se organizaron y producto de esas violaciones a los derechos laborales que se han contado aquí, hicieron una huelga en el año 2015 que fue perseguida y reprimida ilegalmente por la compañía, despidiendo a todos los trabajadores, con la complicidad de las autoridades de ese entonces, y que llevó a un conflicto laboral que todavía no ha sido resuelto, ¿no? A pesar de que muchos de estos trabajadores están despedidos desde esa época y no les dan trabajo en ninguna plantación, los tienen en lo que se llama listas negras. A pesar de eso, ellos siguen diciendo que están en huelga todavía, porque todavía no se les ha resuelto el problema. Y bueno, en el curso de métodos de investigación, el año pasado, hicimos una gira para ver este problema y reconstruimos la historia de ese caso. Reconstruimos la historia de ese caso y vimos todo lo que pasó ahí. Y bueno, los insumos de los trabajos que hicieron los estudiantes del curso de métodos de investigación del año pasado están sirviendo para las acciones legales que la comunidad va a seguir presentando, ¿no? Para reabrir ese caso o incluso llevarlo a instancias internacionales. No se extrañen, las violaciones son tan graves, no se extrañen de que ese caso termine en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo. Y parte de eso es gracias a la información que el grupo de métodos de investigación pudo recopilar en esa gira que hicimos. Entonces vean que sí hay cosas que se pueden hacer, aunque ustedes sean estudiantes de primer año, hay cosas que se pueden hacer y hay posibilidades reales de incidir, dándole sentido a esta carrera de Derecho, de manera que sirva para construir un mundo mejor y ayudar a quienes más necesitan que se les ayude en este país y en este mundo. Y lograr ese ideal de la justicia tan ninguneado a veces por algunas personas en esta facultad, pero que al final de cuentas es tan necesario reivindicar. Yo, perdón que me extendí, pero quería como hacer ese contexto, esa historia, y bueno, contarles un poco cómo ustedes como estudiantes podrían vincularse con estas historias que hemos oído aquí. Y bueno, agradecerles muchísimo y estoy a la orden para cualquier otra consulta que tengan. Muy buenas tardes. Buenas tardes y gracias de verdad a la Asociación de Estudiantes por preocuparse y abrir este espacio, a la Escuela de Comunicación que ha ayudado en toda esta, ha sido como uno de los protagonistas de que hoy existe esta ley junto con la población, ¿verdad? Es la instancia tal vez de la universidad que más le ha puesto. Y han sido básicamente también estudiantes que hoy son asesores legislativos y otros que están trabajando pues en diversas cosas de comunicación, los que han ayudado muchísimo a crear las posibilidades de colaboración en uno de los procesos de acción social tal vez más, diría yo, más descentralizados y exitosos que ha hecho la universidad pues en el último tiempo en términos de incidir en una ley, porque esta no es una cosa menor. Desde que se aprobó hace 40 años, más de 40 años, la ley indígena, esta es casi la única legislación, ¿verdad?, distinta, ¿verdad?, que ha venido a fortalecer derechos.
ha habido mucha legislación que los viene a debilitar, ¿verdad? Vos mencionabas ahora el protocolo de Nagoya, pero como así han pasado muchos proyectos que lo que buscan más bien es debilitar el derecho de consulta, los derechos de identidad de los pueblos indígenas. Entonces, más bien eso ha sido muy importante, la participación de gente joven y de gente que esté dispuesta a ir más allá de los trabajos académicos y más allá de los proyectos y de los límites que nos pone la institucionalidad, porque si fuera por la lógica pues institucional, a veces casi que nada se puede hacer y hay que siempre estar un poquito tratando de forzar y andar por los márgenes y los límites para poder transformar. Yo no me presenté, yo soy Mauricio Álvarez, yo soy docente en geografía, en ciencias políticas y en la Universidad Nacional. Y bueno, he estado en el programa Kioscos Ambientales casi por 15 años. Y nosotros hemos trabajado en el cantón de Talamanca muchos años con el pueblo Brivi, donde casi 8 años, donde aprendimos muchísimo de nuestra experiencia de trabajo. Fue basada en la relación con el pueblo Bribri y los pueblos campesinos de Zixaola. Y siempre en ese transcurso hemos empezado a colaborar con el pueblo desde la huelga del 2015. Diferentes compañeros hemos apoyado en cuestiones como muy puntuales y logísticas, pero bueno, es importante que también hemos apoyado las luchas de otros pueblos indígenas y de eso hemos alimentado un poquito ese intercambio. Y ahora en estos últimos meses hemos estado trabajando un proyecto de universidades y pueblos originarios que agrupa a las 4 universidades públicas principales y logramos hace 2 semanas llevar a los rectores por primera vez en la historia todos juntos a la comunidad tanto de Chinaquichá, de Salitre como de Térraba, donde los sentamos a los señores rectores con las personas que están en las recuperaciones de tierra y territorio en estas comunidades, con los jóvenes que quieren ingresar a la universidad, donde no hay internet, ¿verdad? Y la universidad les pide hacer los trámites en línea, ¿verdad? Entonces, la gente estaba pues reclamando muy duramente las condiciones de elitismo que guardan las universidades, ¿verdad? Y creo que sí es importante tenerlo ahí, porque ya de por sí ustedes son privilegiados sobre muchas otras personas y tienen la oportunidad en muchos casos de tener una educación muy superior, ¿verdad? Y de mucha calidad, ¿verdad? Y parte de retribuir esto a la sociedad debe ser comprometerse. Nada más quería reconocer, ¿verdad?, que este proyecto y esta incidencia ha sido más de muchas otras partes de la universidad. Bueno, ya decía de la Escuela de Comunicación, pero también hoy tuvimos, y parte de esta iniciativa, parte del profesor Amílcar Castañeda, que es de la gira de hoy, ¿verdad? Parte de la intervención que hizo Amílcar en poder como llamarnos y decirnos, vienen los compañeros, y entonces empezamos a organizar desde el técnico también de gestión local que ha apoyado. Hay varios acá que participaron en ese técnico. Entonces creo que ha sido una telaraña donde cada quien ha puesto un poquito de lo que sabe y lo que no lo hemos ido aprendiendo en camino, y creo que eso es muy importante que lo conozcan, porque yo creo que nadie de los que empezamos a trabajar o colaborar de alguna forma de lejos con este pueblo nos hemos dado cuenta, ¿verdad?, de cómo han ido aprendiendo ellos, cómo nos han ido enseñando, cómo han ido caminando, ¿verdad? Y junto con otras comunidades noves que en algún momento también se han organizado. Recordamos en los 90s las primeras caminatas por tierra y autonomía indígena arrancaron de los pueblos noves del sur del país, los procesos de cedulación también, ¿verdad? Todo esto que ya mencionaba
José María, ¿verdad? Que se trataban como extranjeros. Hace un par de años también trabajamos con el profesor Marcos Guevara, que hoy ya no nos acompaña, en mejorar las condiciones de las personas noves que venían a trabajar al café, ¿verdad? Que venían a trabajar en la pandemia. Entonces logramos establecer todo un protocolo para mejorar las condiciones, ¿verdad? Y que no se dieran condiciones de tanta explotación que aún siguen, pero bueno, hemos por lo menos establecido cierta conciencia en ese sentido. Nada más para finalizar, yo quería invitar tal vez a Miguel Regueira que nos cuente un poquito también lo que se ha hecho desde comunicación, porque sería como injusto no invitarlo y que nos venga, pues por lo menos a contar un poco cuál ha sido el trabajo de parte de la escuela y de parte particularmente de él, que le ha puesto alma y corazón a esta lucha. Sí, me embarcaron. Yo no estaba en el programa, pero siempre es un honor el poder acompañar a las compañeras y a los compañeros noves. Bueno, creo que fue un acierto en la Escuela de Comunicación el abrirle espacio a José María como docente, porque fue José María quien nos abrió la perspectiva de la existencia de la comunidad nove de Zigzaola y sus múltiples necesidades. A partir de eso se forjó un proyecto de acción social desde la docencia, es decir, que desde cursos regulares, la práctica de los cursos estaba vinculada con la acción social que se hacía directamente con la población nove. Y en este proceso, yo no quiero extenderme, creo que aquí lo importante es que tal vez demos un marco, pero es escuchar a la gente de la comunidad nove que hoy nos acompaña. En ese proceso, lo que se hizo fue generar estrategias de comunicación, generar procesos de comunicación para que compañeras y compañeros noves desarrollaran sus capacidades para poder enfrentarse a las exigencias comunicativas que implicaba un proyecto de ley en proceso. Entonces, básicamente la estrategia consistió en generar incidencia política que la realizan fundamentalmente la comunidad nove. Organizamos diversas visitas de la comunidad nove a San José, se organizaron diversas reuniones con políticos, con diputados, con miembros del gobierno, con presidencia, con ministros, y por otro lado una presencia significativa en medios de comunicación. Y eso logró poner en la agenda nacional el tema de una comunidad originaria que no tenía reconocimiento de su ciudadanía. Entonces fue una combinación de acción política y de comunicación. Se logran condiciones apropiadas para que en la Asamblea Legislativa se acoja el proyecto de ley y, por otro lado, en el mismo proceso legislativo se aprueba que se realice una consulta a la población nove. La consulta a los pueblos indígenas se había limitado a un telegrama, un correo que se enviaba a las ADI, a las Asociaciones de Desarrollo Integral, que se pronunciaban sobre la conveniencia o no de cualquier proyecto de ley que podía afectarlos.
En este caso, se generó un proceso participativo donde se consultó a cientos de personas de la comunidad Nove, pero previo a la consulta, desde la Escuela de Comunicación, tuvimos múltiples reuniones para explicarles el proyecto de ley. Y en esas reuniones surgieron observaciones que fueron transmitidos a los diputados de la Comisión de Derechos Humanos y algunas de esas observaciones fueron incorporadas. Entonces, este proceso me parece que es importante porque marca otra forma de legislar, que no es solamente la Comisión, en este caso de Derechos Humanos, con su mejor entender, sino también la posibilidad de que la comunidad originaria Nove pueda incidir directamente en el proyecto. Todo eso fue un trabajo que nos ocupó como 3 semestres y en el que intervinieron, ahorita pierdo la cuenta, pero tal vez unos 6 cursos diferentes. Y participaron también docenas de estudiantes de comunicación. Y como ya lo dijo Mauricio, algunos de los que se forjaron en todo este proceso actualmente ocupan ya puestos incluso en la Asamblea Legislativa como asesores en comunicación, que eso es un proceso muy interesante. La Escuela de Comunicación concluyó este proyecto de acción social desde la docencia. Bueno, yo en lo personal me pensioné hace unos meses, pero continúo y continuaré en este vínculo de este pueblo que me ha dado su cariño y con el que me siento plenamente identificado. Ahora, para terminar las intervenciones y dar un espacio a las preguntas de ustedes y las participaciones, vamos a darle la palabra a José David Coste. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes. Es un gusto estar aquí junto a todos los presentes, las personas del pueblo indígena Nove. Yo vengo en representación de los estudiantes del curso de Métodos de Investigación 2 del semestre del año pasado, estudiantes del profesor José María Villalta. Nosotros empezamos desde el inicio del semestre con el proceso de estudio de un folio, de un determinado caso, bastante interesante. Empezamos poco a poco en el curso a sensibilizarnos con respecto a lo que era la situación jurídica y social de las personas de la comunidad indígena Nove en el área de Zixaola. Claramente con el asesoramiento del profesor José María Villalta, fuimos indagando en los problemas legales, en los problemas sociales que se presentaban en la comunidad, analizando las diferentes situaciones a las que se exponen hasta hoy en día y por lo cual continúa la lucha. A la gira que nosotros realizamos a Zixaola fuimos en conjunto con los compañeros del consultorio jurídico de mediación y mientras que ellos se encargaban de los asuntos con respecto a las áreas de salud y migración, nosotros nos encargamos de investigar el caso de la huelga de 2014 que anteriormente se mencionó. Estudiamos el caso, alrededor de 900 páginas de documentos importantes de relevancia para el caso. Hicimos el análisis, dividimos el grupo en 3 partes y dimos avance a lo que eran las investigaciones. Nos tomamos un fin de semana en el área de Zixaola, nos recibieron muy amablemente todos los representantes, varios de ellos que hoy aquí se encuentran, un gusto verlos de nuevo, y nos comentaron un poco sobre su situación. Posteriormente, el segundo día de la excursión, tuvimos la dicha de poder entrevistar a personas del pueblo de los Zixaola, del pueblo de los Nove en Zixaola, respecto a esta huelga y al conflicto laboral con las empresas bananeras de la zona. En mi caso, y al igual que el compañero Alejandro Solís, realizamos 2 entrevistas cada uno, hicimos las transcripciones, hicimos las preguntas. Cabe destacar que durante todo este proceso investigativo y de manera previa llevamos con el profesor José María capacitaciones para saber cómo hacer correctamente entrevistas, para, pues claramente, siendo el curso Métodos de Investigación, una gran parte que en el derecho se suele descuidar y que con el profesor pudimos revisar,
es el hecho de que el derecho no es solo una labor de oficina. En el derecho no nos podemos limitar a pensar que todo sucede en los tribunales, todo sucede en las cortes, todo es desde un escritorio. Es importante entender que también hay una visión del derecho que se suele opacar, que es el trabajo de campo. Somos una ciencia social y no podemos apartarnos de la sociedad. Y esto fue algo que logramos trabajar bastante bien en el curso de métodos de investigación. El profesor nos capacitó para poder entender cómo hacer una entrevista de manera correcta, para poder llegar y resultar entrevistadores efectivos con las personas del pueblo Nove de Zixaola. El día de las entrevistas logramos escuchar muchos testimonios. Las cosas que escuchamos fueron realmente impactantes. Son situaciones de las que uno piensa, en el país salen noticias todos los días, vemos todo tipo de cosas y es impresionante pensar que situaciones de tal magnitud son totalmente invisibilizadas. En el caso llegamos a escuchar sobre amenazas directamente respecto a las huelgas, lo que fueron arrestos injustificados, despidos sin razón alguna, discriminación a las personas del pueblo Nove por su condición de indígenas, por su condición de extranjeros, cuando realmente, y como se ha dicho, no son extranjeros, son personas previas a las fronteras, propias tanto de Panamá como de Costa Rica. Llegamos a escuchar testimonios que eran realmente tristes, que las personas jamás imaginarían las cosas que pasan y que de verdad no sabemos ni una mínima parte de todo lo que sucede en estos territorios, en esta zona de Zixaola. Llegamos a escuchar, por ejemplo, también sobre desalojos ilegales. Obligaban a las personas de la comunidad Nove a firmar papeles sin explicarles qué eran, para que 2 semanas después se dieran cuenta que firmaron un desalojo que no les permitieron leer y la policía los obligaba a ser sacados de sus hogares. Sin pagos de horas extra, abusos laborales, se quebraban las garantías sociales de las que tanto nos enorgullecemos y no se cumplía una sola. Gracias a esta experiencia y en mi primer año de universidad, pues tengo la oportunidad de ver que aunque sea uno estudiante nuevo, aunque venga entrando, aunque sea la primera vez que se expone a un área social donde tiene que ser crítico, donde tiene que ser cuidadoso, donde tiene que ser empático, sensible, es posible hacer mucho. Actualmente, pues como dijo el profesor José María Villalta, los proyectos que logramos trabajar, todo el grupo en conjunto están funcionando de apoyo a lo que es la batalla legal que sigue y que continúa y que seguirá por mucho tiempo hasta que se obtengan. Y a mí personalmente, al igual que al compañero Alejandro Solís, me permitió descubrir algo que creo que todas las personas deberían detenerse en algún punto de su vida y ponerse a analizar, y es entender nuestra historia y la historia de las personas que han habitado en nuestro país desde antes de que fuera nuestro país, desde que era su tierra. Mi exposición a las comunidades indígenas, al derecho indígena, me ayudó a reflexionar, a cambiar muchas de las ideas, de los principios que tenía como persona, y me ha generado una pasión por compartir, por entender y por ayudar a estas personas que de admirable tienen mucho, pero a mí me destacó bastante su espíritu de lucha por defender aquello que saben que es suyo, aquello que saben que ya poseen, que son sus derechos. Ellos nos lo dijeron a nosotros cientos de veces cuando fuimos a la gira. Nosotros no estamos pidiendo más derechos, estamos pidiendo que se respeten los que ya tenemos. Y es impresionante pensar que en un país, en un Estado social de derecho como el que nos encontramos, pues no se puede garantizar de manera efectiva que a poblaciones como los Nove de Zixaola no se les cumplan sus derechos. Hay abusos de grandes empresas,
abusos de autoridades, hay discriminación, hay actos atroces que llegan y empiezan a quebrantar ese espíritu. Y yo pienso que muchas personas que no han tenido que lidiar con luchas, con desafíos como los que estas comunidades han tenido que llevar, les va a costar mucho más entender por qué es que continúan. Muchas personas dirían, simplemente ya nos habríamos detenido, pero eso es lo admirable, es ver que ellos saben que esta es una lucha con esperanza y que no se cansan y no se van a cansar de defender sus derechos. Es importante para todas las personas, para los estudiantes y para nosotros, personas jóvenes, crearnos con conciencia crítica, entender la realidad social en la que nos encontramos, saber cuáles son las problemáticas que nos asedian, no solo a nosotros, sino a las poblaciones vulnerables de este país que suelen ser invisibilizadas. Debemos aprovechar que tenemos la capacidad, que tenemos la voz y transmitir su mensaje. Personalmente, insisto en que el curso de métodos de investigación fue para mí una parte muy importante de mi formación, del entendimiento que tengo ahora de la carrera de Derecho como es y del Derecho como una ciencia social. Creo que es muy importante entender la situación en la que están las poblaciones indígenas de nuestro país y en especial la población indígena Nove de Zixaola, y utilizar todo lo que sea posible, utilizar todas nuestras herramientas para poder dar ayuda, para poder dar una voz y para continuar con la lucha. Yo personalmente agradezco mucho a todas las personas que están aquí, que vinieron a escuchar, que se han interesado por el tema, a la Asociación de Estudiantes, al compañero Alejandro Solís, que ayudó a coordinar toda la actividad, al profesor José María Villalta, profesor Mauricio, y a los miembros representantes de la comunidad por estar aquí hoy, para permitirnos aprender, pensar y mejorar como personas, y empezar a tener un poco más de conciencia social que de vez en cuando hace falta. Muchísimas gracias. Y ahora damos la palabra. ¿Quién más quiere participar, preguntar, opinar? No sé si algún compañero de la comunidad quiere hacer un aporte, algún testimonio o algún comentario para agregar. Sí, buenas tardes, profesor Villaltas, y los compañeros y estudiantes que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Manuel Palacios, indígena Nove de Zixaolas. Es un gusto y placer, ¿verdad?, de compartir con ustedes la experiencia y la necesidad que vivimos en Zixaolas. Algunos ya como compañeros ya hicieron resumen, algunos breves problemáticas que estamos viviendo en Zixaolas. El objetivo de nosotros, la visita en San José, es por un territorio. Si hablamos necesidades en Zixaola, son variedad de verdad. Para que ustedes conozcan cuáles nuestros pensamientos, nuestras ideologías, nuestra cosmovisión, que nos destacas hacia nosotros. Nosotros somos defensores de madre tierras. Nosotros decimos que somos defensores y al final nosotros entendemos que nos dice que ustedes no son dueños de aquí, ¿verdad? No somos de aquí, que somos extranjeros. Es muy duro para mi persona y para todos los compañeros que hoy que nos acompañan, tomamos decisión de venir a dialogar con el gobierno
y sabemos que ellos tienen conocimientos. No es posible venir de allá, de Zigzagola, aquí en San José, plantearle la necesidad y sabiendo que conoce. Y otra cosa también que quería agregar, nuestra cultura, nuestra manera de vivir son diferentes. Nuestra buen vivir para nosotros, nuestros pueblos indígenas, buen vivir para nosotros es disfrutar con los ríos, pájaros, montañas, brisa. Ese es nuestro buen vivir. Pero lastimosamente, esos derechos hemos sufrido durante muchísimas décadas. En 88 nos confundía con la población bribris. En ese momento desconocía que había población nova en Zigzagola. Creo que algunos profesor ya explicó algunas historias que ya él conoce, que él ha sido parte también del proyecto de cedulación. Algunos conocen, ¿verdad? Creo que algunos de ustedes no han llegado en Zigzagola ver esa necesidad. Nosotros no venimos aquí a reclamar lo que no les corresponde, porque la ley es clara. Creo que todo entiende lo que dice, qué dice Convenio 169. Creo que usted entiende y los estados, los gobiernos entienden qué dice Convenio 169. ¿Y por qué nosotros tenemos que venir de allá a suplicar que nos den nuestros derechos? Y lo que también quería comentarles, que lo que a veces, yo soy profesor de cultura, a veces los chicos me dicen, profesor, quiero hacerte una pregunta. Dime qué es lo que quiere. Me hace pregunta, profesor, si somos, ¿de dónde somos? Y es una pregunta, ¿verdad? Que a veces llega el alma a uno y yo le digo, ¿por qué? Porque yo veo, porque ellos son observadores, somos reflejos de ellos. Porque los niños aprenden de nuestros padres y ellos están observando la discriminación, la explotación diaria y continua, donde ellos están viviendo la consecuencia problemática que estamos viviendo en Zigzagola. Y creo que todos tenemos derechos, y ellos son niños costarricenses. Creo que tienen mismos derechos como cualquier niño, ¿verdad? Entonces, si quisiera aprender más de nosotros, vaya en Zigzagola, ver práctica. Aquí podemos hablar en forma teórica, pero viendo la realidad es algo diferente, ¿verdad? Y creo que ojalá vayan a Zigzagola y vean la realidad que estamos viviendo. Y es triste, ¿verdad? Decimos, somos costarricenses, somos pueblos originarios, para nosotros no existen fronteras, somos dueños de Centroamérica, seguimos viviendo como fuéramos antes de 500 años, cuando nos invadieron. Ya todo, yo creo que todos saben esa historia. Y a veces quisiera hacer preguntas. ¿Quién ha ido por Puerto Viejos? ¿Quién ha ido por Puerto Viejos? Pregunto, ¿le gustaría vivir en Puerto Viejo? Porque es playa, es todo bonito, ¿será? Cuando llegamos puro extranjero vives ahí. Ahora pregunto, ¿nosotros como población joven no le gustaría vivir en ese lugar? ¿Pero qué ha pasado? Esa historia es muy larga. Pero lastimosamente, por desconocimientos,
ha utilizado la palabra extranjero hacia pueblos indígenas. Nosotros conocieran un poquito de historia, pero eso sí, lo invito para que vea la realidad, que vayan y investiguen y lo que estamos comentando si es cierto o no es cierto. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna otra persona. Buenas tardes a todos los que están aquí presentes. Están porque yo creo que están interesados de saber la problemática que sucede con la población indígena allá de Zigzaola. Bueno, este servidor que usted ve aquí, yo me llamo Federico Ábrego. Soy dirigente de mucho tiempo de los compañeros indígenas de Zigzaola. A causa de la huelga que se está hablando, nosotros empezamos del 2005 a trabajar con Bandeco. El 31 de diciembre del 2014 se cumplen los 10 años donde viene Bandeco a liquidar a todo. Pero hay algo curioso que donde la ley, que nosotros sabíamos, de que desde el momento que la empresa nos liquida, a los 2 días nos recontrata, eso quería decir que nosotros manteníamos el récord laboral. Pero ¿qué es lo que sucede aquí? La empresa comenzará a utilizar estrategias para eliminar el sindicato. Porque a las empresas transnacionales no les gusta el sindicato en la finca, sino ellos ponen un sindicato al nivel de ellos para manejar a los dirigentes e igualmente a los pobres trabajadores. ¿Ya? Pero nosotros, con lo poco que sabemos, nosotros nos metimos al sindicato, lo que era un sindicato que se llamaba CITEP. Era un buen dirigente. ¿Ya? Entonces, a causa de esa huelga, a mí me llevaron detenido donde a mí me están violando. Lo que me tiene molesto a mí me tienen detenido la documentación que es la ley 9710. ¿Por qué? Porque las empresas me estaban acusando, yo creo que muchos de ustedes estudiaron de Derecho. Pero yo creo que de los tribunales, los abogados que están ahí son que estudiaron Derecho también. Pero parece que lo estudiaron mal. Porque si bien es cierto que lo hubieran estudiado bien, no me debieron de retener eso porque yo no le he usurpado tierra a la empresa, sino simplemente yo estoy defendiendo mi derecho laboral como tiene que ser, porque ellos no me pagaron como tenía que ser. Eso es lo que yo estoy esperando. Si no, si en el momento que me viene me dice, aquí está la plata suya, ok, no sé dónde voy a dormir en la calle con mi familia, pero salgo tranquilamente con mi saquito, lo que tengo, y me pongo medio calle ahí. Me salgo, ¿por qué? Porque yo sé que ya me dio lo que me tenía que dar. Entonces, eso es lo que estamos esperando. Entonces, me acusa como por usurpación, a causa de eso, hasta ahorita me han negado la cédula nacional a mí. Y no lo tengo todavía. Y estoy en espera, ¿ya? Con toda la paciencia del mundo estoy esperando. Para que sepan más o menos cómo está el panorama en eso. Y eso realmente a mí me tiene un poco, no sé cómo decirlo, pero la realidad, la sangre de nosotros los pueblos indígenas, nosotros somos muy guerrilleros, pero la verdad es que siempre mantenemos calmados porque la cosa, entendemos de que la cosa en conflicto no se llega a nada, entonces, pero tampoco, solo el diálogo, tampoco no se llega a nada, pero siempre lo llevan a uno así, entonces, la cosa, pero sí, yo pienso de que lo que tienen la potestad de buscar y de solucionar, usted tiene que meter la mano para que se pueda solucionar las cuestiones, porque hay muchas violaciones de los derechos de la población indígena, porque el convenio lo dice claro, nosotros sabemos de que tenemos un derecho aquí, más la ley 97 yo creo que eso nos ha dejado bien parado, pero queremos el territorio, es el segundo paso, ya con eso, no es que se solucione todo, pero sí estaríamos más un poco tranquilos. Gracias. Ahora no sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario. Si hay más preguntas, hacemos todas de una vez.
Sí, esas son todas las preguntas. Voy a pasarle al profesor José María para responder. Bueno, nuevamente, buenas tardes, ¿verdad? Pues nos reunimos con el viceministro. Pues él no se comprometió con el territorio porque no estaba en alcance de él, pero sí él se comprometió a buscar, digamos, contactos con otras instituciones, como por ejemplo el INDER y Jacdeva y otro más. Ibas a consultar si tenías algún territorio, fincas en Zigzaolas. Pero sí nos dijeron también de que se compromete también en las segundas, terceras semanas de agosto, hacer mayos, hacer visita en Zigzaola y dar informe, ¿verdad? Y pues también el viceministro se compromete a elevar inquietudes que dimos hoy al mismo presidente, Rodrigo Chávez, y pues y a otras instituciones, ¿verdad? Bueno, nosotros más bien queríamos ver a Rodrigo Chávez porque cuando él fue a Zigzaola nos comprometió de ayudarnos con territorios. Entonces, por eso más que nada estamos aquí en esta actividad aquí, con todos ustedes y todos los que nos han escuchado ahora. ¿Alguien quiere referirse a alguna otra pregunta o hago una breve? Bueno, preguntaba la compañera que qué excusas o qué trabas les ponen para reconocer la cédula. A ver, el caso que cuenta Federico es que les están haciendo una aplicación equivocada, creo yo, de la ley de naturalizaciones, ¿no? O sea, la ley establece que para poder obtener la cédula hay que tener se hace una revisión del expediente de la hoja de delincuencia y si una persona tiene antecedentes o denuncias penales pendientes, no se le otorga la nacionalidad, ¿verdad? Si tiene antecedentes por ciertos delitos en el territorio nacional. Entonces, lo que pasa con varios de los extrabajadores afectados que participaron en la huelga contra Del Monte y que siguen todavía peleando sus derechos, es que en algún momento ellos fueron acusados por la empresa por usurpación de tierras, porque ellos siguieron, como nunca les pagaron sus prestaciones, ellos siguieron viviendo en las casas de la compañía reclamando el pago de esas prestaciones. Entonces en algún momento ellos fueron denunciados por usurpación y entonces pues al parecer en el registro civil tienen constancia de eso y entonces dicen no podemos tramitar, como está esa denuncia pendiente, no podemos tramitar la cédula. Por eso yo digo que hay una indebida, errónea aplicación de la ley, porque pues el registro civil, por un lado, debería aplicar correctamente la ley 9710, que reconoce el derecho de ciudadanía de estas personas, y con solo investigar un poco, pues podrían constatar que esas denuncias de usurpación pues no van para ningún lado, incluso algunas fueron retiradas, y pues eliminar ese impedimento. En otros casos, lo que ha faltado también es falta de aplicación de la ley. Por ejemplo, les piden presentar pruebas de que vivían en Costa Rica cuando se aprobó la ley, pero no aplican la ley que establece amplitud probatoria. Incluso se puede probar con testigos, sino que pues siguen aplicando procesos administrativos donde les piden presentar pruebas documentales que ellos no pueden presentar, y entonces archivan los expedientes. Eso está pasando en migración, por ejemplo. Varios expedientes son archivados porque la comunidad las personas solicitantes no presentan los requisitos que pide migración, pero son requisitos que no son acordes con el espíritu de la ley que buscaba facilitar el proceso, ¿no? Estas instituciones tendrían que tener presencia en el territorio, escuchar